nosotros sabemos que nuestras palabras no son vacías, amén. Nuestras palabras no se las lleva el viento, nuestras palabras llegan hasta ese trono de la gracia, amén. Llegan ante nuestro Señor Jesucristo y Él escucha nuestro clamor. Es lo más importante para cada uno de nosotros. Y lo mejor, amados hermanos, de estar en este lugar es el poder orar unos por otros, amén. El poder orar por sus hermanos, aquellos que están aquí, aquellos que no han podido venir, mis hermanos adultos mayores que tampoco pueden venir, que orar por cada uno de ellos, hermanos, porque estamos en una situación en donde lo único que puede hacer la diferencia es esto: la oración, amén. La oración es lo único que puede cambiar lo que puede pasar, porque al orar nosotros sabemos que la voluntad de Dios se cumple sobre cada una de nuestras vidas. Yo les voy a invitar, amados hermanos, a que nos pongamos de pie un momento. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Es un pasaje muy conocido por todos. Yo sé que más de alguno lo hemos leído en más de una ocasión o hemos escuchado de él. Amén, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Daniel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta bendición que tú nos das de estar delante de tu presencia. Bendice a tus hijos, Señor, y en esta hora queremos escuchar tu palabra y conforme a ella, Señor Jesús, salir bendecidos de este lugar, salir, Señor, restaurados y llenos de tu Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor, como un instrumento de bendición para mis hermanos. Lléname con tus palabras y con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero meditar en esta hora bajo este tema: esperando en la perfecta voluntad de Dios. Amados hermanos, todos los que estamos aquí hemos orado porque tenemos peticiones, amén. Todos hemos orado porque puede que alguno de nosotros tenga un familiar enfermo, o esté pasando una situación difícil, o esté sufriendo algún problema. Todos hemos orado. ¿Y qué es lo que pedimos? Una respuesta positiva, amén. Queremos recibir la solución a nuestros problemas, pero muchas veces nos apuramos y queremos recibirlo ya, y no esperamos en la voluntad de Dios. Y esta parte del versículo 18 que leíamos en este momento es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en nuestra vida. Que cuando Nabucodonosor confrontó a Sadrach, Mesach y Abednego y le dijo que se postraran delante de su rey, ellos con gran fuerza, con gran certeza declararon, escuche bien, declararon el poder de su Dios y dijeron lo que el Señor podía hacer por ellos. Y les dijo: mi Dios, a quien yo sirvo, le dijeron, puede librarnos de ese horno de fuego, puede librarnos de tu mano. Pero no se quedaron solamente ahí. Ellos sabían que estaban en las manos de Dios. Ellos sabían en quién habían creído. Y continúan diciendo: y si no. Es algo que muchos de nosotros no quisiéramos decir. Y si no nos libra de tu mano, y si no nos libra del horno de fuego, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tu Dios. ¿Puedes decir tú eso en esta hora?
Y si Dios no me responde la petición que yo he puesto hoy, ¿le voy a seguir sirviendo igual? Y si Dios no me da la sanidad que yo estoy esperando, ¿le voy a seguir sirviendo igual? ¿O solo le estoy sirviendo porque creo que me puede sanar? ¿O solo estoy sirviendo porque Él tiene el poder para ayudarme? Y si no me contesta, y si no me da lo que yo quiero, entonces no le sirvo. Amén. Hay muchos en el mundo que tienen esta mentalidad. Y se cumple lo que nuestro pastor dice en muchas ocasiones. Buscan las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Porque buscan a Dios por lo que les puede dar. Y así está el mundo hoy en día. Usted ve esas naciones tan grandes que están sufriendo grandes catástrofes. Antes, ¿cómo se llenaban la boca decir que eran ateos? Y ahora, ¿cuántos de ellos mismos dicen, no, Dios puede librarnos? ¿Verdad que si Dios quisiera tener de rodillas a toda la humanidad fuera fácil, hermano? Pero Él no lo hace porque no es a la fuerza. Amén. Pero si Él quisiera, Él puede, ¿o no es cierto? Él puede hacerlo. Así como estos hombres declararon con su boca que el Señor podía librarlos de la mano del rey, que el Señor podía librarlos del horno de fuego, así también ellos sabían que si no era la voluntad de Dios el librarlos de ese horno, entonces no iba a pasar nada. Ellos iban a seguir sirviendo y adorando a ese único Dios que vive y permanece para siempre. No les servían porque los podía librar de una muerte segura. No les servían por eso. Les servían porque habían conocido verdaderamente quién era aquel Dios todopoderoso. Amén. Y si vemos, no los libró de ser lanzados al horno de fuego. Nabucodonosor se encendió en ira y dijo: calienten ese horno 7 veces. Y mandó a sus hombres a que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. Y después de que estaba caliente aquel horno, láncenlos al horno. Y los lanzaron al horno. Amén. Y dice la misma palabra de Dios que inclusive los hombres que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego murieron por culpa del fuego y del calor que desprendía aquel horno. Cuán caliente estaba. Amén. Pero ¿qué pasó con estos hombres? Cayeron al horno. Pero se murieron así como aquellos que los tiraron. No. El Señor los guardó en medio de ese fuego, en medio de ese horno. Ahí estaba el Señor con ellos. Amén. Ahí estaba el Señor demostrándoles que aunque la situación se vea muy difícil, que aunque la situación aparente el peor escenario, si el Señor está contigo, no te vas a quemar aunque estés en un horno de fuego calentado 7 veces. Amén. Porque si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque la voluntad de Dios se cumple sí o sí. Amén. Sí o sí. Vemos otro ejemplo, amados hermanos, un ejemplo rápido. Vemos a Abraham hablando con el Señor, intercediendo por 2 ciudades. Todos saben de qué estoy hablando. De Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas veces intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra? Varias veces. Hablando con el Señor, Abraham le decía: Señor, ¿cómo vas a destruir al justo juntamente con el impío? Si hay 50 justos, ¿va a salvar la ciudad? Sí, por esos 50 yo la salvo. Pero no hay 50. Entonces, Señor, si hay 40,
Entonces, si hay 30, no hay 30. Si hay 20, no hay 20. Si hay 10. ¿Cuántas veces oró Abraham por estas ciudades? Pero ¿qué había en el plan de Dios? ¿Qué había en la voluntad de Dios? Destruir Sodoma y Gomorra. Y por más que clamó Abraham, no se pudo detener esto. Pero ¿qué sí se logró? Aquel justo, único, que estaba ahí, Lot, por el cual Abraham estaba preocupado. Y por eso es que Abraham intercedió tanto. A ese Lot, Dios lo libró. Pero ¿qué pasó con la ciudad? Fue destruida. Nosotros, amados hermanos, tenemos en nuestra vida esta bendición: la protección de Dios. Y hermanos, por más que oremos, si la voluntad de Dios es otra, no vamos a cambiarla. Amén. Porque estamos viviendo los principios de dolores. Hemos estado escuchando muchas predicaciones que nos hablan sobre esto. Es el principio del fin. Pero por más que oremos, no se va a detener esto. Pero algo sí es cierto: la oración que nosotros hagamos nos va a librar de todo aquello que pueda llegar a nuestro alrededor. Porque el mismo salmista lo dijo: pueden caer a tu lado 1000 y pueden caer 10.000 a tu diestra, pero si el Señor está contigo, a ti no va a llegar ninguna peste, ninguna destrucción, porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Pero la oración del justo puede mucho. Amén. La palabra de Dios se va a cumplir. Y eso es muy cierto. Y nosotros, amados hermanos, debemos de orar pidiendo esto, pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios y que nos ayude a pasar estos momentos de aflicción. Es parte de lo que nosotros debemos de hacer en nuestras oraciones. Cuando el Señor Jesús dio el modelo de la oración, ¿qué fue lo que Él dijo? Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. No es la voluntad del hombre la que se va a hacer, es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que decirle a Él que tenga misericordia. Por eso tenemos que pedirle a Él que nos guarde, que nos aparte de todo peligro. Tenemos que pedirle a Él, amados hermanos, que nos ayude conforme a su voluntad. Porque los que están en su voluntad, amén, son más que vencedores. Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, pero tenemos que pedir conforme a su voluntad, conforme a sus designios, conforme a su propósito. Así tiene que ser nuestra oración. Nuestra oración tiene que ser cada día: Señor, hágase tu voluntad, pero ayúdame, líbrame. Porque estamos en el mundo, hermano, y vamos a vivir aflicciones y vamos a vivir penurias. Y mientras estemos en el mundo vamos a ser afectados por todo aquello que afecte al mundo. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos la bendición de que hay un Dios que está cuidando cada una de nuestras vidas, de que hay un Dios que no nos ha desamparado, y su nombre es Jesús. Y si estamos seguros, y si estamos confiados en sus manos y en su palabra y en su voluntad, no vamos, amados hermanos, a amedrentarnos por lo que pase a nuestro alrededor. No vamos a asustarnos por lo que esté pasando en el mundo, porque sabemos que son cosas que van a suceder. Su misma palabra nos ha dicho que van a pasar muchas cosas, y esto solo es el principio. Pero si estamos en la voluntad de Dios, si estamos en las manos de Dios, sabemos
que aunque el mundo, amén, pase, que aunque el mundo se ha conmovido, nosotros vamos a seguir firmes, porque estamos en las manos del Todopoderoso. Amén. Estamos confiando en el Dios que vive y permanece para siempre, en aquel que tiene el control, no solamente de nuestras vidas, sino de todo lo que está sucediendo. Entonces, amados hermanos, estemos tranquilos, confiemos en el Señor, que Él sabe cómo lleva las cosas. Él sabe cómo lo lleva todo. Amén. Él sabe lo que va a suceder el día de mañana. Yo no sé, usted no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana, solamente el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, si estamos en sus manos, si estamos en su voluntad, tenemos que tener por seguro que vamos a salir victoriosos. Amén. Vamos a salir adelante, porque todo lo podemos en el Señor Jesús, que es nuestra fortaleza.